Si hoy puedo cantar y dar testimonio de que Él cambió mi nombre, es porque un día cambió mi vida, porque un día me encontré con Cristo, no con una religión, sino con una persona que pudo cambiar mi interior. Hoy este mundo ofrece soluciones rápidas, momentáneas y quieren emparchar la vida, pero en mi caso fue totalmente distinto y diferente porque después de vivir una vida muy lejos de Dios, de nacer en un hogar donde reinaba el pecado, donde me encontré con un cuadro muy triste porque me encontré con un hogar destruido, lleno de vicios. Muchas veces escuchamos testimonios de vida de jóvenes que consumieron drogas en la cancha, en la discoteca, en la escuela. En mi caso no fue así, no tuve la necesidad de salir a buscar la mugre afuera, la encontré en mi propio seno familiar, donde yo necesitaba encontrar contención, amor, buen ejemplo. Me encontré con un hogar donde reinaba el pecado, con hermanos adictos a las drogas, con hermanos que delinquieron desde muy temprana edad, comenzaron a robar. Y claro, todo eso lo fueron llevando al seno familiar y también no solamente lo que ellos hacían, sino sus amistades, que comenzaron poco a poco a frecuentar mi casa. Y así fue como me conocieron a mí. En ese tiempo pasé a ser un poco la mascota de un grupo que se llevaba a todos por delante. Mis hermanos eran piratas del asfalto, ellos robaban y les gustaba hacer plata fácil y realmente el diablo les daba lo que ellos querían porque le daba dinero, pero con el dinero comenzaron a aparecer las drogas y la noche y todo lo que esto ofrece. Y así poco a poco, quizás por curiosidad o porque mis hermanos lo hacían y sus amigos, comencé a parar con ellos, al principio no para drogarme o a delinquir como ellos lo hacían, pero sí para como un curioso más, como un niño que quería ver qué hacían los mayores. Y comencé a parar en la esquina con ellos y a ver lo que ellos hacían, pero poco a poco también comencé a practicar y a hacer lo que ellos hacían. Así fue que comencé a consumir drogas, al principio con un simple cigarrillo. Muchas veces pensamos que aquellas personas que se inyectan cocaína, que fuman heroína, lo hacen de un día para el otro y tristemente yo me creí esa mentira y quiero decirte que es un proceso que se comienza quizás con algo que podíamos denominarlo sencillo, pero en mi vida pasó así. Comencé a fumar un cigarrillo, después comencé a tomar alcohol, después comencé a fumar marihuana, pero poco a poco me convertí en un esclavo a todo tipo de psicofármacos, hasta que conocí la cocaína, la comencé a inhalar, pero hubo un día que puse el brazo, me la comencé a inyectar, y ya no era ese joven que le gustaba ir a bailar y disfrutar la vida quizás como otros jóvenes, ya vivía inyectándome. No quería hacer otra cosa que inyectarme. Cuando uno se inyecta cocaína se tiene que inyectar cada 15 minutos y realmente si algo pude comprender que era un esclavo. Muchas veces creemos la mentira que te dicen que yo curto, yo hago, yo dejo, yo lo agarro cuando quiero, pero en mi caso creí lo mismo, sentí lo mismo, pero no fue así. Y así fue que me convertí en un esclavo. A todo esto, al principio todo era gratis, pero cuando me convertí en un esclavo me dijeron: si te gusta la cocaína, anda a robar, anda a comprarla, porque es un vicio caro. Así que también una cosa me fue llevando a la otra, comencé a delinquir. A todo esto mi mamá era una mujer de un carácter muy débil, pero que continuamente nos decía: chicos, ustedes se están quitando la vida, se están matando con lo que están haciendo. Y mi mamá sufría al ver a sus 3 hijos perdidos en los vicios, en la droga, en la noche. Siempre también nos repetía una frase que decía: cada vez que escucho un tiro, siento que algo les va a pasar a ustedes. Y a pesar de las tantas palabras y consejos que mi mamá nos transmitía, nunca la escuchamos. Y ella decía: ustedes me van a matar. Y quizá no la matamos con un arma, pero hubo un día que ella se murió. Tuvo un ataque de depresión por todas las angustias que sufría y que vivía por sus hijos. Y así fue que ese día, hasta ese momento, si alguien me creía, era Diego Armando Maradona en el 86. Me creía el campeón del mundo, me creía el loco más loco, el que me las sabía todas, el langa, el que está todo bien. Pero ese día pude comprender de que en mi vida había un gran vacío, de que estaba muy mal. Y hasta ese momento, si algo me sobraban, eran amigos, ¿no? Pero en ese momento, cuando me abracé al cajón de mi mamá, es difícil explicar con palabras la desesperanza que invadió mi corazón. Pero estando en esa condición, lejos de Dios, como muchas veces uno hace, ¿no? Hasta ese momento había mucha soberbia, mucha arrogancia en mi vida, pero ese día, al lado del cajón de mi mamá, miré hacia arriba y comencé a buscar a Dios y a querer hablar con Él. Y le dije: Dios, si existís, no quiero más drogas, no quiero más vicios, no quiero más robar, ayúdame. Como muchas veces uno hace, ¿no? En momentos difíciles, busca a Dios.
Pero hice lo mismo, comencé a hacer promesas incumplidas, porque al llegar a mi casa me encontré con un cuadro mucho más triste. Después del entierro de mi madre me encontré con un padre que se golpeaba la cabeza contra la pared porque no tenía consuelo. Ver a mis hermanos pequeños llorando por la ausencia de mi mamá, eso me golpeó mucho más duro, así que me seguí drogando. Perdí a mi mamá, al poco tiempo perdí la libertad porque fui a caer preso por delitos de robo. Pero estando preso no solamente había perdido a mi madre hacía poco tiempo, perdí la libertad, sino que también perdí la salud, porque en ese lugar me enteré que yo era portador del virus del HIV, de SIDA. Cuando se hablaba de SIDA en el año 82-83 en la Argentina, se hablaba de una enfermedad como hasta el día de hoy que no tiene cura, una enfermedad que muchas veces hay discriminación y tantas cosas, ¿no? que son tristes y que uno tiene que cargar, ¿no? Pero claro, yo era el vivo, yo era el que no medía las consecuencias, yo era el que quería disfrutar del momento. Pero las consecuencias llegaron a mi vida y cuando me dijeron de esta triste realidad de que yo era un portador del virus del HIV, realmente fue como que un ancla de un barco se me cayó encima de la cabeza, que me aplastaba, no podía vivir sabiendo de que tenía esta enfermedad, así que me inyecté más, me quería terminar de quitar la vida. Estuve 4 años preso por delitos de robo, cansado de sufrir, cansado de ser un perdedor en la vida, porque como te dije, había perdido a mi madre, había perdido la libertad, perdí la salud, al poco tiempo perdí también a mi padre, pero hubo una gota que rebalsó el vaso en mi vida, ¿no? Que fue perder a mi hermano. Mi hermano tenía 21 años de edad y lo mataron, y cuando matan a mi hermano ya estaba cansado de enterrar seres queridos, cansado de vivir una vida lejos de Dios, de sufrimiento, y en ese momento muy triste yo estaba detenido en un penal, me llevan del penal al velorio, y aproveché la situación de confusión, de llanto, me fugo del velorio, yo ya tenía 19 años de edad, y estando fugado en las calles de Buenos Aires, me encontré con un joven que se llama Pablo, y este joven Pablo iba a una iglesia evangélica, y yo un domingo a la noche pasé por la esquina de una iglesia evangélica, y este joven me habló, me regaló un folleto y me dijo que Dios me amaba, y yo claro, a pesar de todo lo que yo había vivido, a pesar de todas las secuelas y consecuencias que yo ya estaba cargando, todavía tenían cierta arrogancia y le contesté mal y le dije, mirá, si vos conocieras mi vida, yo no creo que Dios me ame. Y este joven no tuvo miedo, sino que siguió hablándome de lo importante y de la necesidad que Adrián tenía, ¿no? Yo pensaba hasta ese punto que en la vida de Adrián lo grave era el SIDA, la droga, que lo era, la delincuencia, que lo era, que me buscaba la policía, que lo era, pero ese día pude descubrir una gran verdad que nunca antes había escuchado ni sabía. Yo hasta ese momento pensaba que lo más grave de todo era que Adrián era un enfermo de SIDA y se iba a morir en cualquier momento. Pero ese día pude comprender que había algo que era más grave que el SIDA, y eso era mi pecado. Yo pude comprender a través de los labios de ese joven, pero sobre todo a través de la palabra de Dios, que Adrián era un pecador que estaba perdido, separado de Dios por su pecado y que estaba yendo rumbo a una condenación eterna en el infierno. Pero también pude comprender una gran verdad, de que alguien había ocupado mi lugar, y ese alguien se llama Cristo. Ese joven no me habló de una religión, sino que me habló de un ser vivo, de un ser lleno de amor, lleno de gracia, que había muerto, que había derramado su sangre en la cruz, pero que al tercer día había resucitado, y que esa persona podía darme vida. Y yo a ese joven le dije, mira Pablo, si Dios existe, si Dios puede darme vida y perdonarme, ¿por qué no decís a Dios que me sane esta enfermedad que estoy cargando? Y él me dijo, mira Adrián, Dios puede sanar una enfermedad como el SIDA, pero Adrián, Dios te quiere salvar. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para salvarte. Y ahí comprendí que Adrián estaba perdido, que Adrián necesitaba un Salvador. Y ¿saben qué? Por primera vez en la vida pude tomar una decisión sabia. Y esa decisión implicó que yo le pude abrir mi corazón a Cristo, recibirlo como mi Salvador. Y ¿saben qué? De ese momento es difícil describirlo con palabras, pero de ese momento pude experimentar algo que nunca antes experimenté, fue la paz. Fue el sentir dejar una carga pesada, una mochila que yo no podía llevar, que ya la había llevado Cristo hacía más de 2000 años atrás en el Calvario. Y esa carga, esa mochila quedó allí. De ese momento sentí paz, sentí esperanza. Y quizás mucho cuando escuchan de Adrián la palabra esperanza, asocian esperanza versus cura del SIDA, versus avances de la ciencia para que él se pueda sanar. ¿Y saben qué? Mi esperanza no es una medicina, mi esperanza no es un remedio. Mi esperanza es saber que un día me voy a encontrar cara a cara con aquel que me dio vida. Mi problema de SIDA se termina cuando yo me muero, pero yo tengo una esperanza de saber que ese día que me muero voy a estar por toda una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque soy un pecador perdonado. Alguien que pudo
comprender y aceptar el regalo que es la vida eterna. Y el deseo más grande de mi corazón, después de que comprendí esta gran verdad, este joven que me predicó el Evangelio me llevó a un instituto bíblico que se llama Palabra de Vida. En ese lugar yo fui con la necesidad de dejar las drogas, pero comprendí y me quedé en ese lugar a vivir y a estudiar la palabra de Dios. Y estudiando la palabra de Dios comprendí que ese Dios que me había salvado tenía un plan para mi vida, y ese plan era que yo le sirviera. Y por la gracia de Dios ya pasaron muchos años, donde Dios me dio muchas cosas, me regaló tantas cosas. En primer lugar, la vida, porque la Biblia dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero también me regaló amigos, me regaló una familia maravillosa en ese lugar. También me regaló el hecho de poder formar un hogar. Pude hacer un tratamiento por mi enfermedad, viajar a Francia, hacer un tratamiento por el SIDA. Me pude casar, tengo una hermosa mujer que me ama, también una hija que tiene 8 años de edad, que se llama Gracia Belén. Ni mi esposa ni mi hija están infectadas con el virus que yo tengo. Y te puedo estar mencionando muchísimas cosas más que Él me regaló. Pero sobre todas las cosas, Él me dio a su Hijo, su único Hijo, que lo entregó por mis pecados. Y eso es lo más grande que te puedo contar, de que pude comprender que el Hijo de Dios había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el anhelo más grande al poder contar este testimonio es que si personas nunca comprendieron este mensaje de amor, que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar. Y lo más importante, lo que un día le dijeron a Adrián, es que Dios vino para salvar. Y desde el momento de que Cristo murió, derramó su sangre y resucitó, la salvación pasó a ser un regalo, dice la Biblia, a todo aquel que cree. Así que quiero invitarte con todo mi corazón, con toda mi alma, que si no tenés esa seguridad, que si nunca te paraste ante la cruz de Cristo y arreglaste tus cuentas y le dijiste a Dios que sea tu Salvador, que te limpie con su sangre, no dejes pasar la oportunidad de hacerlo, de invitar a Jesucristo a que sea tu Salvador, para poder tener la esperanza que hoy Adrián tiene. Que Dios los bendiga y muchas gracias.